Amadas almas, muy buenas noches, bienvenidos a todos y a todas a este tercer encuentro de enseñanza espiritual. En nuestro encuentro anterior estuvimos hablando de algo profundamente importante. Hablamos acerca de la soberanía del ser, ese momento en el que el alma despierta y empieza a decir: esto ya no vibra conmigo. Esto ya no es mi verdad. Y hablamos de cómo muchas veces hemos vivido desde esas estructuras heredadas, desde todas esas creencias impuestas, desde mandatos familiares o sociales, y cómo llega un punto donde la vida misma nos empuja a recordar quiénes somos. Porque despertar no es simplemente aprender cosas nuevas. Despertar es empezar a mirar la vida con otros ojos. Y aprendemos a decir: no merezco vivir de esta manera. Ahora merezco vivir desde mi verdad. Y hoy vamos a continuar este camino, pero vamos a ir un poquito más profundo. Hoy quiero que caminemos juntos por un punto muy delicado, pero al mismo tiempo muy liberador. Y es el arte de soltar. Para el ser humano hay varias cosas que es muy difícil. Una de ellas es el perdonar y el otra es soltar. Porque la soberanía no solo se trata de reconocer quién soy. La soberanía también se trata de aceptar que para renacer tengo que dejar algo atrás. Y aquí pues quiero que pensemos en algo simbólico, y es que cuando estamos en el vientre materno, estamos ahí en un lugar cómodo, protegido, calientito, con un alimento constante. Estás en tu confort, ¿sí? Un espacio donde todo está completamente asegurado. Pero llega el momento en que la vida nos dice: ya no puedes quedarte aquí. Ahora necesitas salir, necesitas nacer. Y aunque ese nacimiento sea un milagro, también es un momento de ruptura entre esa comodidad del bebé abrazado dentro del vientre de su madre, ¿sí? Es un momento donde el alma entra en lo desconocido. Y digamos que así funciona la vida, una y otra vez. Es un ciclo en el cual llegan los momentos donde te coloca en los sitios que menos esperas. Pero bueno, antes de dar inicio a este espacio, siempre me gusta y siento desde mi corazón que es importante abrir, consagrar el espacio de enseñanza primero. Así que las invito a todos. Vamos a conectarnos a través de una oración. Vamos a dar gracias principalmente. Yo los invito a que llevemos las manos al corazón, cerremos nuestros ojos y vamos a conectarnos con la presencia divina, con la amada fuente creadora, con Diosa Madre, Dioso Padre, universo de luz. Hoy abrimos este encuentro dentro de este espacio de enseñanza con profunda humildad y amor. Pedimos que este espacio sea protegido por la luz divina, que nuestros corazones se abran con suavidad y que nuestra mente se aquiete para recibir la verdad del alma. Invocamos la guía de nuestros seres de luz, de nuestros maestros, de esos ancestros amorosos y de la energía sagrada del divino crístico femenino, para que cada palabra que se pronuncie aquí sea medicina, claridad y despertar. Que podamos comprender lo que necesitamos comprender, sanar lo que necesitamos sanar y recordar lo que nunca debimos olvidar. Hoy declaramos este círculo como un templo de amor y nos permitimos caminar juntos y juntas hacia nuestra libertad interior. Gracias,
Gracias, gracias. Así es, así será, decretado es. Muy bien. Gracias, porque todos juntos entrelazamos el corazón, hacemos red y nos conectamos en este espacio sagrado de enseñanza. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar algo bastante interesante, y es cómo podemos nosotros avanzar del miedo a la libertad. Cuando la vida nos pone frente a cambios, a rupturas, a cierres o a despedidas, no es solo una experiencia emocional, es una experiencia biológica, ¿sí? Porque nuestro cerebro, aunque es maravilloso, tiene un funcionamiento muy particular. Y una de las cosas que más rechaza es la incertidumbre. ¿Por qué? Porque el cerebro no sabe qué va a pasar y eso le da un estado de alarma. Eso es algo parecido a un grito que le dice peligro, peligro. ¿Sí? Es como si el cerebro dijera, si no sé qué viene, puede que no sobrevivamos. Y bueno, esto es muy importante entenderlo porque muchas veces nos culpamos por sentir miedo. Y no, el miedo es parte del sistema de supervivencia. El problema realmente no es sentir miedo. El problema es cuando el miedo se convierte en el dueño de nuestra vida. Por eso, cuando estamos en un proceso de despertar espiritual, pues la vida nos va llevando a lugares tal vez incómodos, nos va sacando de relaciones, nos saca de trabajos, nos saca de viejas versiones de nosotros mismos. Y claro, por supuesto, duele, porque es como nacer otra vez. Pero es que el alma, para crecer, necesita expandirse. Y la expansión casi siempre se siente como una incomodidad. Lo que pasa es que muchas veces confundimos la incomodidad con el fracaso. Y no, realmente la incomodidad también es una señal de transformación. Entonces es como cuando tú siempre has estado en una casa. Siempre has vivido en una casa toda la vida. Y entonces hay momentos en que esa casa probablemente ya no te representa. Pero tú te quedas porque pues ya la conoces y es mejor el confort, ¿cierto? Porque de una u otra forma estás seguro ahí. Pero llega el día, algún día, en que la vida te empuja a mudarte de ese sitio. Y aunque la casa nueva, esa casa donde luego llegas a habitar, puede que sea más grande, puede que sea más bonita, más luminosa, con más comodidad, pues al inicio se siente raro. Porque primero es ese miedo a experimentar cómo se va a sentir la vida dentro de un nuevo lugar. No conoces dónde están las cosas, es la primera vez que vas a dormir allí, entonces no sabes exactamente cómo será esa primera noche. Y entonces empiezas a darte cuenta de que esa incomodidad, ese movimiento que te dio la vida, no significa que sea una mala decisión. Lo que significa es que estás entrando a algo nuevo. Y el cerebro siempre necesita una explicación de eso. Nuestro cerebro es un órgano que opera funciones automáticas, ¿sí? Mientras estamos hablando aquí en este momento, ¿sí? El cerebro controla nuestra respiración, controla nuestro corazón, los latidos de nuestro corazón, controla nuestra digestión. Y todo está pasando ahí sin que nosotros nos demos cuenta. Pero el cerebro, aunque es muy inteligente, no está diseñado para dirigir la vida del alma.
Realmente el cerebro está diseñado para sobrevivir. Y sobrevivir no es necesariamente para evolucionar, sino que el cerebro lo interpreta como entrar en un estado de modo de control, de modo de supervivencia. El cerebro es muy diferente a la conciencia. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces empezamos a darnos cuenta cómo desde muy niños nosotros empezamos a llenarnos de creencias, incluso sin que nadie nos las implante. Un ejemplo, por ejemplo, el niño, ese niño que quiere jugar con el papá, ¿sí? Pero entonces el papá le dice, no puedo jugar contigo porque en este momento estoy ocupado. Pero para ese niño, esa negativa de su papá es muy confusa, porque para ese niño lo más importante es ese vínculo, ese juego con su papá. Entonces se pone un poco berrinchoso, llora, se molesta, porque cómo es posible que el papá en este momento no le quiera prestar la atención. Y automáticamente se empieza a sacar conclusiones, ¿sí? El niño empieza a formar una creencia, porque entonces el niño empieza a sentir que no lo aman, que no lo cuidan, que él no es importante, que qué tiene que hacer para merecer ese amor, ¿sí? Que el trabajo del papá vale más de lo que él significa. Y entonces el niño empieza a pensar que entonces tiene que esforzarse y hacer otras cosas para poder tener la atención de su padre. Y eso sucede, esas cosas suceden mucho en la mente de los niños y son creencias que empiezan automáticamente a autoimplantarse. Y esas creencias empiezan a quedar guardadas dentro del corazón como si fuera una programación. Y desde ahí nos empezamos a programar. Un niño pequeño no tiene la capacidad de ver que el problema no era él. No lo discierne, no lo puede comprender. Él no puede entender en muchas ocasiones, el niño no comprende que su papá tiene sus propias heridas, que su madre también puede tener sus propias heridas, que cada uno de ellos tiene una historia y que cada uno de ellos tiene sus propios vacíos. El niño siempre lo interpreta desde sí mismo, porque él siente que él tiene que ser el centro de la atención. Y entonces ahí comienzan las heridas del alma. Por eso, ya de adultos, muchas veces seguimos actuando como esos niños. Siempre estamos tratando de buscar aprobación. Siempre queremos tener el control. Siempre buscamos certeza. Y esto empieza a generar unos estados de desconexión y unos estados de victimismo. Porque la sabiduría o la soberanía del ser es cuando empezamos a darnos cuenta que muchas ideas con las que vivimos, pues en muchas ocasiones las creamos nosotros mismos, otras no eran nuestras, fueron implantadas. Y muchas de ellas vienen como conclusiones desde nuestra infancia, ¿sí? Esas heridas que se disfrazan de verdad, realmente se convierten como en unos mecanismos de supervivencia. Entonces empezamos a cuestionar. Y empezamos a hacernos esa pregunta, entonces, ¿cómo yo puedo pasar de mis creencias a la realidad? Porque hay una realidad que es divina y las creencias siempre son humanas. Porque muchas veces vivimos más guiados por lo que nosotros creemos que por lo que realmente son las cosas. Y entonces cuando empezamos a creer desde esas creencias falsas, vivimos desde ahí. Entonces empezamos a vivir desde el miedo, desde el control, desde la limitación.
Y muchas veces lo que nos limita no es la vida. Lo que nos limita es la historia que nuestra mente inventó sobre la vida. Por eso soltar duele. Porque soltar es permitir que muera una versión de nosotros. Y nadie salta al vacío sin sentir un poco de vértigo, ¿no? Entonces el cerebro dice, ¿y si esto sale mal? Y entonces tú dices, no, mejor no. ¿Qué tal que esto salga mal? Mejor me quedo en el confort, me quedo en esta casa. Sí, pero muchas veces el alma te dice, confía, que esto te está llevando a pasos más grandes, te puede estar llevando a tu libertad. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con esa enseñanza, comprendiendo que la soberanía no es solo decir yo soy libre, sino que la soberanía es tener el valor de caminar hacia lo desconocido. Aunque el cuerpo tiemble, aunque el corazón duela y aunque la mente no lo entienda. Porque cuando tú eliges tu verdad, entonces algo dentro de ti empieza a ordenarse. Y entonces aquí vamos a empezar a ver esa segunda parte de lo que significa el camino de la soberanía del ser. Porque una cosa es despertar y otra cosa es atrevernos, estoy trabada. Otra cosa es atrevernos a mirar con honestidad todo aquello que hemos cargado adentro. Muchas veces no nos damos cuenta, pero estamos tan llenos y tan cargados de creencias, que son muchas. Son creencias heredadas, son creencias sociales, son creencias familiares. Y no solamente son creencias religiosas, sino que también tenemos creencias sobre el amor. Tenemos creencias sobre el éxito. Tenemos creencias sobre la vida. Tenemos esas creencias sobre lo que significa ser una mujer y sobre lo que significa ser un hombre. ¿Sí? Creencias sobre lo que significa ser fuerte o lo que significa ser débil. Creencias sobre lo que significa ser espiritual, por ejemplo. Y entonces lo más fuerte de todo esto es que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos viviendo desde ahí. Es como si nos hubieran dado un libreto para interpretar un personaje. ¿Sí? Y estamos haciéndolo. Personalmente, pues yo nunca fui una persona profundamente metida en la religión como tal, pero sí fui una gran observadora. Siempre me gustaba cuestionar mucho las cosas, desde muy pequeña, desde muy joven. Entonces yo miraba a las personas y observaba cómo se comportaban. Y me daba cuenta de algo muy particular. Era que había gente que estaba completamente aferrada a sus creencias, a sus normas y a sus estructuras, pero por fuera mostraban ser seres muy correctos, muy espirituales, muy buenos. Pero detrás del telón muchas veces habían otras historias diferentes. Y entonces eso como que me impactaba, ¿sí? Y yo empezaba a hacerme como preguntas. ¿Cómo es posible que alguien diga una cosa y viva otra? ¿Cómo es posible que alguien diga que ama, pero juzga? ¿Sí? ¿Cómo es posible que alguien hable tanto de Dios y dice que ama a Dios, pero trata mal a las demás personas? Entonces, todos esos cuestionamientos que yo me hacía, que observaba y miraba, me daba cuenta de que yo no podía encajar en esos sitios, ¿sí? Porque veía incoherencia. Y entonces para mí esa incoherencia se convirtió en una puerta para despertar.
justamente porque yo no podía entender por qué el ser humano decía que creía en algo tan hermoso, pero su vida no era tan amorosa. No veía esa compasión y esa misericordia hacia otras personas. ¿Mm? Y me daba cuenta que entonces no eran personas libres, que no eran personas, no sé, luminosas, por decirlo así. Empecé a darme cuenta de que hay creencias que no te expanden, sino que esas creencias realmente lo que vienen a hacer es que te controlan. Y entonces me daba cuenta, veía muchas veces que las personas se llenaban de normas, se llenaban de reglas, de muchos parámetros, y creían, tenían la certeza de que eso era evolución. Pero yo veía más bien a las personas como encerradas en jaulas, ¿sí? Porque cuando tú no puedes cuestionar, cuando tú no puedes sentir, cuando tú no puedes escuchar a tu alma, ¿cierto? Entonces, no estás viviendo desde la soberanía, sino que estás viviendo desde un estado de obediencia, de obedecer reglas, normas. Y entonces yo sentía que no podía ir porque dentro de mí, no sé si llamarlo, muchas personas en mi familia o en mi entorno sí lo veían como ese estado de rebeldía. Pero era que yo no sentía que pudiera compaginar dentro de estos lugares. Entonces siempre me generó una gran incomodidad interna cuando me querían imponer una verdad como si fuera absoluta, ¿sí? Como esa respuesta que le dan a uno los papás, ¿no? Eso es así y punto. ¿Por qué? Porque es así. No pregunte, obedezca, ¿sí? Entonces yo sentía como si me quisieran entregar la vida ya explicada y que todo era un hecho concreto. Y entonces me convertía en la que cuestionaba absolutamente todo. Yo necesitaba probarlo, sí, yo necesitaba sentirlo, yo necesitaba descubrirlo por mí misma, porque entonces me di cuenta de que mi alma no venía a repetir lo que otros decían, sino que veía la necesidad de poder experimentar para poder comprobar. Y muchas veces comprobaba, otras no. Entonces, por ese motivo yo nunca me pude acomodar en un sitio, nunca pude quedarme dentro de una estructura religiosa o algo, porque también es cierto, ¿no? Que yo podía encontrar cosas muy hermosas en muchas filosofías, en muchas enseñanzas que entregaban, y encontraba personas muy sabias dentro de esos espacios, muchas formas de ver la vida que eran muy interesantes. Pero cuando yo sentía que algo se volvía rígido y se volvía una norma o una regla, pues yo lo sentía como que era una imposición, ¿sí? Sentía que eso ya me estaba marcando al miedo y mi alma no se podía quedar en esos sitios. Entonces siento que eso venía con esa esencia como tal, y yo podía tal vez cuestionar o determinar que la vida era mucho más que una estructura rígida. Y entonces siempre me pasó, y tal vez a muchos de ustedes les ha pasado, y era que yo sentía y percibía que mi alma siempre estaba mirando hacia arriba. ¿Por qué? No lo sé. Pero siempre tenía la tendencia de mirar al cielo, de mirar a las estrellas, y era como que yo sabía algo que realmente no podía explicar. Y entonces siempre había como ese llamado constante, como si mi espíritu quisiera recordar otros sitios, otros lugares, que no eran precisamente acá. Pero bueno, eso también tuvo un precio, ¿no? Porque muchas veces y muchas personas me veían como alguien muy rara, una persona diferente, como alguien que no encajaba. Y entonces uno siente que es incomprendido en la mayoría de las veces.
me sentí como si estuviera viviendo en otro mundo, en otra dimensión. Y pues realmente tal vez muchos de nosotros podríamos entender realmente eso, porque sé que muchos lo hemos experimentado. Pero con el tiempo comprendí que esa sensación de no encajar pues no venía siendo un defecto. Me di cuenta de que más bien era una señal, ¿sí? Era la señal de que mi alma no vino a obedecer esas estructuras, sino que más bien vino como a recordar la verdad que vivía dentro de ella. Y entonces surge el tema de hoy, ¿no? Que es de las creencias a la realidad. Porque la realidad es mucho más poderosa que cualquier historia mental. Muchas veces nos esclavizamos a las ideas, que ni siquiera revisamos si realmente nos está sirviendo o no, sino que así es. Entonces nos damos cuenta que la soberanía del ser empieza cuando tú te empiezas a cuestionar, cuando te empiezas a hacer esas preguntas, ¿no? ¿Será que realmente esto me expande? ¿Será que esto realmente contribuye a mi alma? ¿Me vuelve un ser más amoroso? ¿Será que realmente esto me hace más libre? ¿Me hace más coherente? ¿Será que esto es real? ¿Será que realmente esto me hace feliz? Porque cuando una creencia no nace desde el amor, en mi caso no era verdad, ¿sí? Aunque la repitiera el mundo entero. Y entonces uno empieza a comprender que es tan importante volverse uno tan observador del todo. Y entonces uno dice, porque aunque yo no pudiera encajar en creencias religiosas, sí encajaba en otro tipo de creencias, en otras historias, ¿no? Como que para tú ser bueno tienes que sacrificarte, ¿sí? Y a veces hay que estar callado, no hay que discutir. Es mejor cerrar el pico, decía mi mami. Y entonces esas creencias sí se fueron arraigando un poco en mí. Y entonces empieza a surgir esas preguntas, ¿no? ¿Cómo me libero yo de ese tipo de creencias, de todas esas ideas, de todas esas historias internas, de todas esas heridas antiguas que no me permiten ser yo, quien yo soy? Porque en este camino de liberación muchas personas buscan herramientas. Entonces ahí nos vamos a otros aspectos, porque entonces empiezan a buscar esas herramientas como rituales, como iniciaciones, amuletos, limpiezas, conexiones espirituales, plegarias. Hay una búsqueda por donde yo puedo lograr encontrar verdades. Y bueno, yo no digo que eso no ayude, probablemente sí ayuda, pero hay algo que todavía se convierte en algo muy poderoso que cualquier tipo de herramienta externa que nosotros tengamos, y es el acto de cuestionar. Porque cuando tú despiertas, cuando tú cuestionas, entonces cuando tú miras con honestidad, vas más allá. Ahí estamos rompiendo ya cadenas. Seguramente empezamos a romper cadenas. Así que cuando hemos sentido que no encajamos en algún sitio, si tú has sentido que no puedes adaptarte a todas esas estructuras rígidas, si en algún momento de tu vida has sentido que tu alma quiere algo más grande, pero realmente no estás solo, no estás sola, no significa que estamos perdidos.
No, no significa que estás divagando por el mundo. Realmente lo que eso significa es que hemos entrado en un proceso de despertar. Y la realidad está ahí. Y siempre, siempre ha estado ahí. Pero muchas veces no la alcanzamos a ver. No porque esté escondida, no porque el universo no la oculte, sino porque la estamos mirando a través de algo. La estamos mirando a través de un lente, ¿sí? De un filtro que colocamos ahí en ese lente. Y entonces esa realidad la empezamos a mirar a través de las creencias. Una creencia no es una realidad. Una creencia viene siendo como una interpretación, ¿sí? Una creencia es como ese filtro que le colocas, como un prisma, como esos lentes invisibles que te colocas y ni siquiera recuerdas en qué momento te lo colocaste. Pero eso es muy, muy impresionante poderlo reconocer, ¿no? Que cuando lo vemos, vemos la vida desde ahí, no la estamos viendo como es, sino la estamos viendo como creemos que es. Es como si dos personas miraran esa misma situación y una persona puede decir, me ignoraron, no les importó, y la otra puede estar diciendo, bueno, seguramente estaban ocupados y no pasa nada. Y ambas personas vivieron la misma realidad, ¿sí? Pero la interpretación fue completamente diferente. Y entonces ahí entendemos algo muy importante. Es que no sufrimos tanto por lo que pasa, sino sufrimos por lo que creemos que significa lo que está pasando, ¿sí? Podríamos decir que una creencia es una declaración mental. Se convierte como en una frase interna, en una programación, que en algún momento aceptamos como si fuera una verdad absoluta. Y lo más fuerte es que muchas veces jamás nos tomamos el tiempo de cuestionarlo, sino lo damos por hecho, ¿sí? Jamás nos preguntamos, ¿será que esto es real? ¿Será que esto es verdad? ¿Será que esto me hace bien? ¿Aporta a mi vida? ¿Será que esto me ayuda a expandirme? ¿Será que esto me puede liberar? Sino que simplemente absorbemos, ¿no? Atrapamos, lo traemos para acá. Y entonces nos preguntamos, si muchas de esas creencias surgieron en la infancia, en esos momentos de dolor que tuvimos y que ahí nos quedó, ¿no? Y entonces están los hermanitos que de pronto uno ve que la mamá alzó primero al otro y le dio un besito, entonces ya empieza a crear en su mente que hay un preferido. ¿Sí? Automáticamente lo crea como un patrón. Entonces en esos momentos donde no entendemos algo, en esos momentos donde nos falló el amor, o en esos momentos donde alguien nos dijo una frase y se quedó tatuada en el alma, eso que nunca pudimos olvidar, y recordamos y llevamos en nuestra mente ese momento donde no sé, donde nuestro papá o la prima o qué sé yo, el vecino, alguien te dio una frase que te hirió y quedó tatuado de por vida. Y entonces ahí empiezas a tener esas creencias, por ejemplo, de que la vida es dura, de que tienes que luchar completamente para poder merecer. O esas frases que dicen las mamás y le dicen, no, es que los hombres son así. O que también te dicen, las mujeres deben aguantar. O cuando dicen, si tú eres
Si tú eres muy sensible, si lloras, es que eres muy débil. Si no estudias una carrera profesional, no eres nadie. Si no trabajas mucho, no vas a poder tener una casa, tal vez. Y entonces, sin darnos cuenta, empezamos a vivir desde esas historias. Esas historias se vuelven una verdad. Y entonces, pues bueno, entonces vamos a analizar. No es malo tener creencias, porque pues creemos en algo. Todos las tenemos, absolutamente todos tenemos una creencia en algo. El problema es cuando esas creencias se convierten en cadenas. ¿Sí? El problema es cuando esas creencias se vuelven una prisión, se vuelven una jaula que no te permite ser libre. Ahí es donde surge realmente el problema. Porque entonces esas creencias se convierten en tu jefe. Son los que mandan, son las que mandan, las que dirigen la vida. Porque cuando tú crees en algo por miedo, pues ahí ya no estás viviendo desde la soberanía del ser, sino que ahí estás viviendo desde la supervivencia. Por ejemplo, hay muchas personas que creen, y toda la vida lo creen, de que el amor duele, ¿sí? De que los hombres son malos, que los hombres son así, de que tienes que sufrir, das amor, pero para que ese amor tenga una validez, tienes que darlo con sacrificio. Y entonces, cuando a la vida te llega alguien que te ama bonito, no lo crees, no se recibe. E incluso el ser sabotea ese amor. ¿Por qué? Porque ese lente que se ha colocado invisible dice, eso no puede ser real. El amor siempre duele. Los hombres siempre todos son iguales. Y entonces observemos. No es que la vida no te traiga cosas hermosas, que te traiga cosas bonitas, regalos hermosos. Es que no los vemos. Porque esa creencia implantada no nos lo permite, no nos deja verlo. Entonces la soberanía del ser empieza cuando tú decides cambiarte los lentes. ¿Sí? Cuando tú decides, yo ya no quiero mirar la vida desde la herida. Ya no quiero ponerme esos lentes de la herida. Yo ya no quiero mirar la vida desde el miedo. Yo ya no quiero mirar la vida desde todo aquello que me dijeron. Ahora yo quiero mirar la vida desde la verdad del alma. ¿Sí? Desde lo que el susurro del alma, esa divinidad dentro de mí me muestra, y la he ignorado. No la escucho. Porque impongo primero lo que he aprendido en la vida. Y por ejemplo, podemos tomarnos un momento. Podemos cerrar nuestros ojos y respirar profundo. Cerremos esos ojitos por un momento y respiremos profundamente. Y vamos a hacernos una pregunta suave. ¿Qué creencias he tenido yo durante tantos años que hoy siento que ya no me representan? ¿Sí? ¿Qué idea hay de mí que yo tengo de mí mismo sobre la vida, sobre el amor, sobre la plenitud, sobre la abundancia, sobre la alegría, sobre la felicidad, que me limitan? ¿Qué hay dentro de mí, ahí adentro? ¿Qué creencia todavía tengo yo ahí
que no me permite abrir mi alma y expandirme? Hazte esa pregunta en ese momento. ¿Qué todavía está dentro de ese ser, dentro de ese corazón, dentro de esa memoria, que no nos permite expandirnos y abrir nuestra alma, abrir nuestra vida, abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, para poder experimentar profundamente, tener experiencias más expandidas? Y entonces ahí nos damos cuenta que la realidad es divina. Pero si yo miro la vida con los lentes distorsionados, siempre voy a creer que la vida es muy dura. ¿Sí? Y cuando en realidad lo que está duro es el filtro con el que yo miro, con el que yo observo. Si yo decido cambiarme los lentes, eso es como en la realidad. A veces vamos al oftalmólogo y nos recetan unos lentes y duramos 20 años con los mismos lentes. Y entonces ya miramos distorsionado, ya no se ve bien. Ay, pero qué, otra vez ir a cambiar los lentes. Y entonces no nos permitimos que la mirada se expanda hacia unas nuevas realidades. Pero cuando cuadramos los lentes y los adecuamos nuevamente para mirar y observar mejor, nos damos cuenta que nos hemos perdido de cosas bonitas porque los lentes anteriores nos servían. Y entonces siguen surgiendo esas preguntas, todos esos cuestionamientos de la vida, y empezamos a preguntarnos, ¿cómo puedo yo identificar mis creencias realmente? ¿Cómo sé cuáles de esas creencias realmente son reales y cuáles son una programación? Y entonces, cuando yo empiezo a entrar en todos esos cuestionamientos, entonces mi alma empieza a abrirse, ¿sí? Y yo empiezo a liberarme. Empiezo a liberarme de todo ello. Las creencias no solo son ideas sueltas que nosotros tenemos aquí en la mente, sino que las creencias vienen siendo como un código interno, ¿sí? Como un programa que se implanta dentro de nuestro sistema operativo. Son como ese sistema invisible que finalmente son ellas las que dirigen nuestras decisiones, dirigen nuestras reacciones, dirigen nuestra forma de amar, nuestra forma de defendernos, nuestra forma en cómo sobrevivimos. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de ello. Muchas veces el niño le dice al papá que quiere hacer algo que le apasiona, ¿sí? Que le gusta. Y el papá en el fondo dice, sí, me gustaría, no, pero es que tal vez a mí me han dicho que eso es malo, que el niño no puede hacer eso. Y entonces impone primero la creencia que ya tiene establecida y rompe el sueño de ese ser. Se lo limita, no le permite. Sí, porque hay algo que está ahí. Es como ese sistema operativo, como lo decía ahorita, interno, ¿no? Como si ese sistema estuviera corriendo ahí todo el tiempo, manteniéndonos anclados a él. Y después de que ya se tomó decisiones basadas en la creencia, entonces empezamos a hacernos preguntas, pero yo ¿por qué no permití eso? ¿Por qué no permití? Hubiera sido buena idea. Ay, pero es que como yo aprendí que eso está mal, que eso no se debe hacer. O decimos porque yo reaccioné así. Yo no quería decir eso, no quería ofender,
no quería tomar esa decisión. Yo no quería repetir esa misma historia, pero la repetí. Y reaccionamos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque sencillamente hay algo adentro de nosotros que se activa en automático. Y eso es lo que yo llamo cuando nosotros nos mantenemos en el piloto automático de la mente. ¿Sí? Pero también le podríamos llamar el piloto automático del alma herida. Y entonces comprendemos que para poder estar en el camino de esa soberanía, para despertar, no solo tenemos que aprender y recordar, sino que para poder hacer que ello funcione, nosotros realmente tenemos que desaprender. Tenemos que desaprender. Y muchas veces lo que nos limita no es lo que no sabemos. Lo que nos limita es todo lo que hemos aprendido mal. Todo lo que absorbimos sin cuestionar nada. Todo eso que aceptamos como una verdad, porque venía de nuestros padres, porque así nos lo enseñó la sociedad, porque eso forma parte de la cultura, porque eso lo aprendimos en la escuela, porque eso lo aprendimos en el sitio donde nos reuníamos, en la religión o en la creencia que estábamos, porque eso lo aprendimos de la televisión, ¿sí? Porque eso forma parte de la historia familiar. Y entonces todo ello lo empezamos a guardar dentro de nosotros como si fuera ley, una ley. Y entonces el despertar espiritual no es solamente una teoría bonita. No se trata de hablar de paz y de amor y de galácticos y de civilizaciones extraterrestres o de ovnis. No. El despertar espiritual realmente es un acto interno de valentía. ¿Sí? Es cuando tú decides y te dices a ti mismo, voy a cambiar el chip. Voy a romper este patrón. Voy a dejar de repetir historias que ya no me pertenecen. ¿Sí? Como muchas veces dicen muchas personas que uno escucha que dicen, yo no cambio mi religión porque yo fui criado como católico, apostólico y romano. Y así nací, así crecí, así viví y así me muero. ¿Sí? Lo hemos escuchado. Es volver a mí. Volver aquí adentro, volver a mi esencia, volver aquí donde está realmente mi divinidad. Todo lo que busqué afuera está aquí adentro. Y para cambiar ese código interno, ¿qué se necesita? Soltar. Soltar el miedo, soltar la necesidad de siempre querer controlar, soltar la necesidad de ser aprobados. Necesitamos aprobación siempre. Soltar la culpa. Soltar la idea de que tú tienes que encajar. Y para que puedas encajar y para que puedas ser aceptado, tienes que adecuarte a lo que ese sistema te impone. Y tienes que darlo por hecho. Porque mientras nosotros estemos aferrados a todas esas viejas creencias, realmente no vamos a poder entrar en una nueva forma de vida, en un nuevo camino, en un nuevo sendero. Pero ese camino no es un camino mental, sino es un camino completo. Es permitirnos nosotros siempre abrir nuestra mente para poder cuestionar. Pero también se trata de abrir nuestro corazón para poder sanar.
Y al mismo tiempo es poder abrir el alma para poder recordar. ¿Mm? Porque cuando nosotros abrimos nuestra alma, empezamos a escuchar algo más grande. Empiezas a escuchar la voz de tu esencia y empiezas a vivir en presencia. Entonces, cuando uno empieza a liberarse de ese código antiguo, de ese código implantado, cuando empiezas a descubrir lo maravilloso que es el ser humano, ¿sí? Porque el ser humano no es solamente el dolor. El ser humano no solamente es el trauma, la lucha, el sufrimiento, la enfermedad. El ser humano es una creación sagrada. Nosotros somos, y siempre lo hemos dicho, somos ese puente entre el cielo y la tierra, que tenemos una gran capacidad para amar, para crear, para transformar, para sanar y para podernos elevar a estados de conciencia superior. Somos ese ser que reconocemos que dentro de nosotros hay todo un universo, ¿sí? Y lo más bello es que cuando tú despiertas, te das cuenta de que no estás solo, de que no estás sola, te das cuenta de que formas parte de un entramado, de una red superior, ¿sí? De un tejido divino, de una conciencia mucho más elevada, donde todo está interconectado, ¿sí? Donde tu alma no está perdida, solo estaba dormida. Y entonces la soberanía del ser se vuelve recordar que yo no solamente soy una historia, que yo no recuerdo lo que yo soy desde las heridas, que yo no recuerdo lo que yo soy a través de esas historias de dolor que no supero, que yo no soy una creencia, que yo soy un alma eterna que está viviendo una experiencia humana y que viene aquí en un proceso de aprendizaje para poder evolucionar, para poder crecer. Y aquí es donde podemos resumir que esas creencias son un código, son ese código, pero que tú no eres el código, ¿sí? Tú eres la conciencia que tiene la capacidad de poder reescribir ese código. Y entonces cuando tú decides desaprender, soltar y abrirte, realmente ahí empieza la verdadera libertad. En este camino que hemos venido recorriendo como desde el inicio, ¿no? De comprender todo ese proceso, pues entonces ya nos damos cuenta que hemos recibido a lo largo de nuestra vida, que nos llevaron y nos llevaron a conocer a un Dios desde una visión completamente humana, un Dios construido desde la mente humana, un Dios que castiga, un Dios que vigila, un Dios que observa, ¿sí? Pero es que lo vemos desde el punto de vista de los padres humanos, ¿sí? Ese Dios que toma nota de todo lo que tú haces para después juzgarte. Pero pues es que así son los padres. Los padres están observando el comportamiento de sus hijos y llega el momento en que llega ese castigo por lo que han acumulado durante la semana, ¿sí? Entonces se convierte en un Dios que parece más bien un juez que un padre amoroso. Y ahí empieza el sistema del temor, la creencia del temor. Porque cuando una persona cree en esa idea de Dios,
pues automáticamente crece dentro del miedo, ¿sí? Porque si yo siento que Dios me está mirando para castigarme, ¿sí? Entonces yo no vivo desde el amor, yo vivo desde el temor. Y ahí empieza esa cadena invisible. Esa cadena que ha marcado generaciones enteras. Entonces empieza la cadena del miedo a equivocarme, del miedo a sentir, del miedo a ser yo, del miedo a mi propia libertad, del miedo a mi deseo, del miedo a mi propio poder. Es como un miedo a la vida en general, a todo. Porque es que yo tengo temor de Dios, no quiero ofenderlo y no quiero que me castigue. Y entonces ahí, sin darnos cuenta, fuimos creciendo con una sensación interna de pequeñez, de que somos pequeños, como si fuéramos indignos para todo, como si tuviéramos que demostrar que somos buenos para poder merecer el amor, ¿sí? Como si la vida se convirtiera en una prueba constante, como si el ser humano fuera un pecador por naturaleza, ¿sí? Y no un ser sagrado que está en evolución. Y ahí vemos toda esa programación. Y entonces aquí empezamos a ver con un poco más de claridad, porque muchas veces no solamente fue la religión, sino fueron sistemas completos de pensamiento, ideologías, programaciones, y entonces te muestran que para que tú puedas, por ejemplo, acceder a un buen cargo, entonces la mujer tiene que ser muy linda, se tiene que parecer a la modelo de la portada de la revista, tiene que usar la mejor ropa, el mejor maquillaje, para que tú seas aceptada. Pero si tú eres una mujer, podríamos decir bonita, voluptuosa, una mujer tal vez que en tu rostro no eres tan hermosa, pero eres muy inteligente, pues como que se duda si puedes ocupar ese cargo. Y entonces tu mente y tu sensación es que tienes que ir a hacerte 30 cirugías para poder ser aceptada dentro de un campo social o laboral. Por ejemplo, ese tipo de programaciones que te dicen que para ser aceptado en el mundo tienes que cumplir un prototipo para que te vean bien, para que seas aceptada, ¿sí? Y entonces esas programaciones, todas esas estructuras que en lugar de podernos recordar nuestra grandeza, nos enseñaron a sentirnos menos, a sentirnos culpables por existir. Nos enseñaron a desconfiar de nuestra intuición. Entonces ahí era donde siempre esa expresión, no le ponga corazón, no le meta corazón, póngale mente. Saque el corazón de ahí. No escuche esa intuición. Nos enseñaron a desconfiar del cuerpo. Nos enseñaron a desconfiar del placer legítimo. Nos enseñaron a desconfiar de nuestra propia libertad. Y entonces ahí empezamos a darnos cuenta de muchas cosas, que la mayoría de todas esas creencias realmente no nacieron para expandirnos, sino que realmente nacieron para controlarnos. Porque cuando un ser humano se siente pequeño, pues realmente es muy manipulable, ¿sí? Cuando un ser humano se siente culpable, pues es obediente. Cuando un ser humano vive con miedo, pues realmente entrega su soberanía. ¿Sí? Cuando un ser humano siente y percibe que necesita
que otra persona necesariamente tenga que orar por él, siente que no tiene la capacidad ni el permiso para conectarse directamente con su fuente divina, con su creador. Que supuestamente para que sea perdonado tiene que ir a contarle sus problemas a un sacerdote para que lo pueda liberar y le ponga no sé cuántas cosas por hacer para poder redimirse. Entonces ahí está el punto. Es que no estamos hablando hoy de soberanía del ser solamente. Estamos hablando de la magnificencia del ser que se ha olvidado. Que a través de esas creencias hemos dejado enterrada. Porque esa soberanía comienza cuando yo dejo de vivir desde la culpa y empiezo a vivir desde la verdad. Y cuando tú empiezas a mirarlo desde ahí, desde ese punto de vista, pues realmente empieza a ocurrir cosas muy lindas en la vida. Porque empiezas a darte cuenta que dentro de ti hay una grandeza, hay una chispa divina, hay una luz completamente inmensa que ilumina. Que tú no viniste aquí a este mundo para sentirte menos que nadie. Que tú viniste a este mundo para recordar realmente quién eres. Viniste a este mundo para despertar. Hemos venido aquí para evolucionar. Porque ese Dios verdadero, ¿sí? Esa fuente divina, no puede ser miedo. No puede ser castigo. No puede ser juzgamiento. No puede ser ese juicio. Sino que esa verdadera fuente es amor. Y cuando tú empiezas a comprender eso, no sé, todo se transforma. Porque tu alma respira, pero respira con plenitud. Tu alma se libera, ¿sí? Tu alma resuena, recuerda y empieza a buscar espacios de comprensión. Y algo dentro de ti vibra. Entonces, el observar con honestidad cómo hemos sido marcados por todos esos sistemas de creencia y cómo todos esos sistemas de creencia nos han mantenido completamente suprimidos, desconectados y alejados de nuestra esencia divina. Desde ahí vamos a iniciar ese camino de retorno, ¿sí? Ese camino del miedo a la libertad. Ese camino de la culpa hacia la soberanía, ¿sí? De la creencia impuesta a una verdad interior, a una verdad que resuena aquí adentro. Y hoy vamos a cerrar porque, bueno, ya se nos pasó más del tiempo, no me había fijado. Pero vamos a hacer una pequeña meditación. Vamos a inhalar profundamente, así que yo los invito a todos, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a llevar esas manos a nuestro corazón. Vamos a tomar una respiración suave, profunda, ¿sí? Sintiendo como ese oxígeno divino, ese oxígeno sagrado, entra ahí, a ese espacio, a ese vacío de tu alma, de tu ser, de tu corazón. Y vamos a permitir que nuestro cuerpo se relaje, soltar los hombros, soltar el cuello, la mandíbula, liberar los brazos, soltar el abdomen y sentir cómo esa respiración se ancla. Es como si pudieras lograr a través del aliento sagrado de ese oxígeno divino crear un puente ahí dentro de ti. Y vamos a llevar esas manos ahí al corazón y vamos a intencionar sentir ese latido, ese pulso sagrado del corazón. Observa
cómo en la palma de tu mano puedes sentir ese ta-ta, ta-ta, ¿no? Ese del corazón. Te observa que dentro de ese corazón hay una luz, es muy suave, es cálida, es amorosa, esa luz que siempre, siempre ha estado ahí. Y sientes como cada vez que inhalas, entonces esa luz se expande mucho más. Y observa cómo tal vez al frente tuyo empieza a aparecer un velo. Un velo que es transparente, como si fuera una pequeña nube ligera. Ese velo representa las creencias que ya no te sirven, las historias que te han contado, los miedos que has heredado, las programaciones que te hicieron dudar de ti, de tu soberanía. Y vamos a respirar suavemente y dile a tu alma con mucho amor: estoy listo, estoy lista para poder ver con más claridad. Estoy lista, estoy listo para recordar toda mi verdad. Y ahora entonces empiezas a imaginar cómo ese velo empieza a disolverse suavemente, como si fuera un humo que se va, que se evapora, como una niebla que se desvanece. Y detrás de ese velo estás tú, tu verdadero ser, el ser magnificente que tú eres, tu esencia, tu luz, tu grandeza. Y toma una respiración profunda y observas que ese ser, ese nuevo ser que ves ahí, se ve más iluminado, se ve más expandido, se ve más, tal vez más íntegro, más luminoso. Siente como tu alma te dice: realmente nunca has estado perdido, has estado en una búsqueda real de tu propia verdad. Sí, no eres pequeño, no eres pequeña, eres realmente inmenso, inmensa. No eres culpable de nada, eres un ser sagrado, eres un ser sagrada. Y en ese instante puedes decirte a ti mismo ahí con esas manos en el corazón: yo reclamo mi soberanía, yo elijo mi verdad, yo suelto y libero el miedo, yo regreso a mí. Y siente como ese yo que está ahí al frente tuyo empieza suavemente a unificarse con este ser en el que tú estás. Ese ser que viene, que es más iluminado, que es más libre, que está libre de todo ese tipo de creencias, de todo ese tipo de patrones que se han implantado, se adecúa en ti, como si fuera una gran bendición. Te observa cómo se siente ser un ser liberado de creencias, de patrones, de cosas implantadas, de estructuras que aparentemente siempre han sido verdaderas. Y lo sueltas sin miedo. La vida te empieza a reacomodar a un nuevo camino. La vida te lleva, te está dirigiendo en un sendero más iluminado. Y vamos a tomar una respiración suave, profunda, e integramos esa presencia divina
esa divinidad, esa plenitud del soberano, de la soberana que tú eres. Y vamos a tomar una respiración suave, profunda, llevando y sosteniendo las manos ahí en tu corazón. Amada fuente divina, amado universo de luz plena, amada presencia que habita en todo. Hoy damos gracias por este encuentro sagrado que hemos estado. Gracias por la claridad, gracias por el despertar, gracias por las comprensiones profundas que han tocado nuestra alma. Hoy declaramos que toda creencia que no haya nacido completamente de la luz, sino del miedo, se disuelvan en ella. Hoy declaramos que toda programación de culpa realmente se rompa en el amor. Hoy declaramos que toda voz externa que haya intentado apagar nuestra verdad pierda todo su poder. Porque hoy recordamos que somos seres divinos viviendo una preciosa y maravillosa experiencia humana, que somos una completa luz en evolución, que somos conciencia despertando, que somos amor comprendiendo y aprendiendo a expandirse mucho más. Que cada alma aquí presente sea bendecida, que cada corazón sea completamente restaurado, que cada mente sea liberada, que cada espíritu sea guiado hacia su camino y hacia su evolución más alta, que se active la soberanía en cada ser, que se active esa verdad interior, que se active el valor de poder soltar y dejar fuera de nosotros todo aquello que no hace bien a nuestra alma. En este momento sellamos esta enseñanza con profundo amor, con protección, con luz divina. Que todo lo recibido el día de hoy se integre con suavidad dentro de cada vida presente. Gracias por la presencia, gracias por el amor, gracias por el despertar. Así es, yo soy. Amén. Así es, yo soy. Nos amamos. Así es, yo soy. Conciencia crística en unidad para toda la humanidad. Gracias, gracias, gracias. Amén. Amén, amén, amén. Gracias amén. A ti, hermosa. Con todo el amor, con todo el amor. Muchas gracias. Qué bonito poder contar con esas presencias tan amorosas, tan lindas, que son todos estos corazones hermosos expandidos. Bueno, si hay algo que compartir, maravilloso. Si hay alguna inquietud, alguna pregunta, pues estamos aquí para poder recibir todo ello. Nicole, gracias. Muchas gracias, Nicole, por ese compartir. Muchas gracias. Realmente es con todo el amor. A ver, las escucho. Igual un abrazo para ti, mi bella Nicole. Deyanira, gracias. De verdad que yo creo que no me pude sentir más identificada con todo lo que dijo en este proceso de vida que estoy llevando, que ha sido totalmente espectacular, porque los cambios míos han sido del cielo a la tierra. Ya no poder hallarme en un trabajo donde llevaba 21 años en un cargo súper chévere, con un salario súper chévere, y que ya decidí, no, yo no pude más con ese puesto, ni con la gente, ni con el trabajo. Después, y en este momento, después de 3 años que voy en el proceso, más fuerte, todavía estoy tratando de reinventarme, porque no
lo que antes era ya no lo es, ya no resuena. Entonces, no ha sido fácil y en este momento es muy, muy diferente la situación para todos. Y yo creo que todos los que estamos en el proceso sí estamos igual. Sencillamente que sí, hay que ayudarse muchísimo y esta herramienta de hoy me pareció genial porque nadie lo había dicho tan claro o no lo había entendido tan claro como hoy lo hiciste. De verdad estoy muy agradecida. Pero qué bonito escucharlo, mi bella Nicole, de verdad que sí. Porque, bueno, todos pasamos por esos quiebres, por esos momentos difíciles, por esos momentos donde muchas veces la vida, tus guías, como que todo se dirige a moverte, ¿no? A quitar ese butaco donde te sentías muy bien y tienes que empezar a afrontar otro tipo de camino. Pero todo es tan perfecto que a veces no lo comprendemos en ese momento, pero siempre vamos a ser dirigidos a nuestro mayor y más alto bien. Y es porque a donde ya nos encontramos ya no se vibra, ¿sí? Ya no hay esa comunión. Yo en mi vida laboral me aterraba de que era buenísima para sacar estrategias comerciales, maravillosa. Me las inventaba en un segundo y lograba mover todo lo que implicaba mover esas variables para dar un resultado. Y después de tantos años ahí, llegó un día donde yo me sentí que estaba, en cierta forma, no atracando, pero sí metiendo a las personas en líos. ¿Por qué? Porque tenía tanta habilidad para convencer a las personas, para que a esos clientes pudieran hacer compras. Y solamente una persona, una señora mayor muy linda, muy amorosa, para un diciembre recuerdo mucho, que le impulsé mucho a que hiciera un pedido y ella me dijo, es que no tengo en este momento para pagarlo. No creo que pueda hacerlo. Entonces yo llegué con toda mi estrategia de venta de Navidad y de sus clientes y cómo podía ella lograr sus ventas. Y después, para el siguiente, ella me dijo, no tengo con qué pagar lo que me dijiste, porque todo lo que tú me hiciste ver sonó muy bien en ese momento, pero cuando lo fui a hacer no fui capaz, nadie me quiso comprar y estoy endeudada. Y en ese momento yo bajé de su apartamento y me subí en mi carro y me senté y dije, ¿yo qué estoy haciendo? Eso no está alineado, yo no puedo seguir haciendo esto con las personas. Lo que aparentemente durante tantos años de mi vida me pareció muy normal, de un momento a otro ya no resonó más. Y realmente en la última empresa que trabajé en la misma línea decidí renunciar. Y creo que todos me miraban muy extrañados porque es muy difícil renunciar, así como tú lo dices, a un cargo probablemente donde tú ganas... creo que se me cerró. Es muy difícil renunciar a un cargo donde tú ganas muy bien, donde tienes prestigio, donde tienes muchas cosas, pero entonces la conciencia empieza a hablar más fuerte y te empieza a decir, ¿realmente lo que estás haciendo está bien? ¿Estás haciendo una labor que realmente contribuye a las personas? Y entonces te comprendo perfectamente, porque en ese momento decidí soltar y bueno, no fue fácil, pero pues tampoco ha sido una tragedia. La misma vida me ha ido llevando de maneras muy lindas, muy amorosas y empecé a hacer este camino de despertar de conciencia después de pasar por una serie de situaciones difíciles en la vida, pero que finalmente siento que estaban ahí planificadas como para moverme un poco, ¿no? Es ese sacudón que te da la vida un poco y te dice, bueno,
estás convencido de que esta es la vida, pero date cuenta de que no es así. Y entonces empiezas a, a confrontar fuerte, porque ese sacudón es fuerte, bien duro, pero al mismo tiempo, con el tiempo, lo agradeces tanto que haya surgido en tu vida, porque te llevó a un camino muchísimo más elevado. Y entonces lo agradeces con el alma, ¿sí? Aunque al principio se vea difícil, todo tiene un propósito, todo tiene un sentido, y solo con el paso del tiempo te empiezas a mirar para atrás y dices, ok, ya lo comprendí, ya sé por qué estoy acá, ya comprendo por qué tenía que desconectarme de algo cómodo, del confort, de ahí de estar dentro del útero calientito, con todo el alimento, con toda la comida, que quién quiere salir de ahí. Pero se cumple el ciclo y la vida te impulsa a un nuevo caminar. Entonces es maravilloso. A la larga viene siendo maravilloso. Gracias por compartirlo, mi bella Nicole, porque eso nos muestra que todos de alguna forma estamos empezando a ser dirigidos por nuevos espacios, por nuevos caminos, y la vida nos confronta y nos saca de ese confort que siempre hemos tenido como seguro. Muy bien, muchas gracias, mi bella Nicole. Bien, ¿a alguien más le gustaría compartirnos? ¿No? Esta movida me mata, porque es muy Hermosa, se te escucha entrecortado, mi Nick. ya me escucho. A ver, nuevamente. Ajá. Sí, esta movida me mata es necesaria porque nos hace reflexionar cuál es el propósito de nuestras vidas. Todos empezamos por cuestionarnos qué estamos haciendo, qué creencias tenemos y qué queremos creer. Yo también me cuestionaba mucho de joven. Por ejemplo, yo decía, bueno, si Adán y Eva cometieron un supuesto pecado, ¿yo qué vela tengo en ese entierro? ¿Y por qué tengo yo que cargar con eso? O sea, cuestiones tan triviales como esa son necesarias para de verdad conseguir el rumbo y tomar como que la rienda de nuestras vidas y encauzarlas y llenar ese vacío, porque realmente cuando uno lleva la vida sin sentido, sin esa responsabilidad, sin esa conciencia, la vida es vacía, es sola, uno siente que falta algo. Y ya cuando uno consigue este encuentro de alma, este encuentro de corazones, de verdad ya la vida le cambia. La vida le cambia. La vida es más bonita. La vida uno la aprende a ver con esos matices de colores más vibrantes. Y en cada acontecimiento de nuestras vidas es una alegría y es una aventura. Entonces, de verdad, somos muy bendecidos por este encuentro, por este caminar y adelante, siempre adelante. Un abrazo para todas. Gracias. Gracias a ti, mi bella Minique. Y ahí tocaste un tema tan fundamental, y es que resulta que la historia nos cuenta que Adán y Eva cometieron un pecado, ¿no? Y ahí ellos tomaron una decisión desde su inconsciencia, y resulta que de ahí en adelante todas las generaciones de ahí en adelante hemos sido castigados por ese error, por ese supuesto error, como no lo vendieron, ¿no? Y entonces, en algunas enseñanzas yo siempre pongo el ejemplo de la torta de chocolate y de la ensalada. Que si tú se lo colocas en la mesa a los niños y le dices, ¿cuál te vas a escoger? Y bueno, pues el niño va a escoger la torta de chocolate,
porque se ve más rica, se ve más deliciosa, ¿cierto? Sabe mejor. Y entonces se come la tortica de chocolate. Pero resulta que después de unos días el niño empieza a dolerle la barriga, ¿sí? Porque comió mucha y obviamente es un dulce y entonces no le aportó beneficios a su salud. Y entonces los papás le dicen, bueno, no, te tocó toda la vida ya, que escogiste la torta de chocolate y ustedes y todos sus hijos son castigados por esa decisión que tomaron. Cuando el niño nunca tuvo la explicación de qué era lo que tenía la torta de chocolate, cuáles eran sus componentes y que seguramente le iban a hacer daño, y cuáles eran los beneficios de una ensalada. Pero como eligieron, todos terminaron castigados. Y entonces eso suena como raro, ¿no? ¿Qué padres harían eso? No creería que ningún padre podría tomar esas decisiones de esa manera. Sería un ser completamente inconsciente. Hacer y castigar a sus hijos y a toda la generación porque decidieron tomar una torta de chocolate. Pero entonces ahora nosotros empezamos a conocer la tabla alimenticia de lo que es comerse una torta de chocolate y la tabla alimenticia de lo que es comerse una ensalada. Pero esos niños no lo tenían. Ellos no lo sabían. Pero fueron castigados. Ahora tú sabes en conciencia que puedes elegir y que no puedes elegir. Pero no desde el miedo, sino desde la conciencia, desde el poder comprenderlo. Y entonces no eres el padre que castiga, sino que enseña y que también a sus hijos le muestra los beneficios, los pros y los contras. ¿Sí? No lo están haciendo desde, como nos lo hicieron ver, desde un error. Y entonces vienen, son castigados, son expulsados y todos fuimos catalogados como pecadores por una decisión de tomar un fruto de esa supuesta historia. Y entonces durante muchos años esa historia tuvo validez y la vimos como completamente real. Eso fue así. Así nos lo dijeron y nunca lo cuestionamos. Y ahora cuando miramos nuevamente esa historia parece ilógica. Parece un cuento mal contado, como que eso no funciona. ¿Cómo puede un Dios amoroso que da un libre albedrío a sus hijos, después los castiga por lo que eligen, por ejemplo? ¿No? Esos cuestionamientos que nos empezamos a hacer todos en la vida, que no tiene sentido muchas cosas, pero durante mucho tiempo, en general la humanidad lo daba por sentado, lo daba por hecho. Yo recuerdo una tía que decía, si el padrecito lo dijo, eso es así. Siempre decía esa expresión. Si el padrecito lo dijo en la misa es porque es así y todo el mundo hace caso. Entonces, ahora estamos en un punto diferente. Hay una expansión, hay una inquietud dentro del alma. Y cuando eso surge, entonces ese despertar de conciencia se abre el alma, se abre tus glándulas, conectas con tus centros energéticos, te expandes y entonces ya aprendes a tener un discernimiento espiritual elevado. Y eso es muy hermoso, de eso se trata este camino, de poderlo comprender desde una facilidad, desde el poder observar cómo hemos vivido, desde el poder observar cómo hemos actuado, cómo hemos pensado y cómo hemos decidido en nuestra vida a través de nuestras creencias. Y entonces ahora somos alquimistas, porque en la medida en que nosotros comprendemos, entendemos, empezamos a hacer transformaciones internas que nos elevan mucho más. Y nos convertimos en nuestro propio mago, nuestra propia maga, en los alquimistas del alma. Y eso es bonito, porque uno empieza a comprender mucho más
toda esa red maravillosa que existe dentro de nosotros y en el universo y que formamos parte de ello. Que no somos esos, mucha gente vive muy, muy sometida todavía en esa creencia de que aquí nos han engañado, de que aquí nos han mentido y entonces se quedan en ese bucle. No, nosotros lo comprendemos y ya, ok, lo hemos comprendido, pero no nos ponemos en el estado de la víctima, del que se da látigo en todo momento, se da látigo por sus decisiones, por lo que pensó, por lo que decidió. Ya fue, ya fue. Fue una experiencia, entonces ahora entramos en una comprensión más elevada de lo que es la vida, de lo que es la esencia, de lo que es el ser, de lo que es la presencia dentro de nosotros. Y así vamos evolucionando en un camino más alto, en un mayor encuentro o un reencuentro de nuestra soberanía. Y de esa misma forma, a medida que lo hacemos, y siempre lo digo porque es una forma de expresión más elevada, te conviertes en sol, te conviertes en un faro, te conviertes en ese ser que empiezas a expandir tu corazón y emites rayos y frecuencias hacia otros corazones y empiezas a hacer red, y por eso estamos acá. Quienes estamos acá tenemos una red de conciencia, porque algo resonó dentro de nosotros, porque nos gusta, nuestra alma, nuestra vibración lo trae. Y eso suele pasar mucho, y lo digo con profunda humildad, pero es que es así. Cuando tú entras en los espacios donde lo que tú puedes escuchar vibra en ti, pero casi siempre vibra, es porque esa información siempre ha sido entregada o canalizada, ¿sí? No es que venga de tu mente, no es que venga que a mí se me ocurre, yo siempre lo digo, porque es fundamental poder comprender que cuando nosotros vamos creciendo en este camino, empezamos a tener esas conexiones más elevadas con los guías, con los seres de luz, con los maestros. Y entonces cuando eso llega de esa manera, la información se entrega siempre limpia, no se entrega desde el ego, ¿no? Es que yo quiero que acá me reconozcan y me aplaudan, entonces lo entrego desde el ego. Y cuando se entrega desde el ego, la información suena diferente. Puede que sea cierta, pero a veces no vibra igual. Pero cuando se entrega desde la conciencia divina, desde la conexión profunda, donde te dicen, es importante hablar de este tema, es importante entregarlo de esta manera, desde una expresión sencilla de conciencia, y entonces tú empiezas a dejarte guiar y empiezas a entregarlo, entonces la información termina siendo tan clara, tan precisa, tan bonita, que lo que yo hago siempre es abrazar a mis guías, abrazar a todos estos maestros que pues en mi caso me recuerdan cuál es mi objetivo, mi misión del alma, y es estar aquí ayudando a muchos seres humanos a recordar la divinidad que son, lo magnificentes que somos, lo maravillosos que somos. Y reconocer todos esos patrones de vida que hemos vivido, todas esas experiencias, pero no desde el dolor, no desde el sufrimiento, sino desde la comprensión de lo que significa vivir una experiencia humana. Y cómo podemos hacer que esa experiencia humana día a día sea más expansiva, más amplificada. Cómo podemos dar como una red de conciencia pasos gigantes dentro de este hermoso planeta en el cual hemos venido a ayudar a sostener, a ayudar a recordar y de alguna manera poder, a través sin necesidad de dar discursos, ni dogmas, ni de convencer a nadie. Simplemente que la transformación que hay dentro de ti sirve para que otras personas te observen y tú puedas iluminar simplemente con tu presencia, porque no pides permiso para hacer luz, simplemente lo eres. Y de esa manera iluminas. Todos nosotros iluminamos en los espacios que vayamos, porque hay una transformación interna dentro de nosotros
que permite encender esa lámpara, aquí, esa pineal, esa lámpara que hablaba el Maestro Jesús y que se ilumina. Entonces, de verdad que es hermoso vivir este proceso. Y gracias a todas y cada una de ustedes. Yo hablo mucho y si me dejan sigo hablando. Pero es que esto apasiona. Eso realmente apasiona. Yo ni me había fijado la hora, ya son las 9:15 de la noche. Pero es que esto simplemente surge del alma y se entrega desde el alma. Y es bonito, es lindo, es apasionante poderlo experimentar. Espero que así sea para todas y cada una de ustedes. Muy bien. Con todo el amor. Felicita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Estoy muy feliz de estar en este grupo, en el grupo del Servicio Planetario también. Y bueno, pasaron muchas cosas para que pueda llegar hasta acá y me siento como en casa. Qué bonito, Muy estás feliz, en casa. muy feliz y bueno, lamento muchas veces que no tenga el tiempo suficiente para seguir todas las charlas, pero bueno, trato de ponerme al día. Me encanta, todos los temas me encantan, me apasiona, me resuena. Le dije hoy a Mariela que es uno de los mejores momentos de mi vida. Mariela, que es la que me trajo a este grupo. Ay, qué bien, felicita. Qué alegría que eso suceda. Y siempre decimos que nada es azar, que nada es porque sí. Todo tiene un propósito y siempre vamos a ser llevados a los lugares, a los sitios adecuados para el mayor bien de nuestra alma. Y qué honor y qué bonito saber que llegan y desde Argentina. Ya asumo que allá en Argentina ya son como las 11:15 de la noche. Y ahí, Sí. ahí está esa presencia amorosa. Qué bonito, felicita, muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a todos, ¿no? A todos. No tengo palabras, las palabras no alcanzan. Pues todos somos agradecidos con todos, todos nos abrazamos siempre a través de esa red amorosa que interconectamos los corazones, que interconectamos nuestra conciencia, que nos abrazamos desde la distancia, así no estemos físicamente todas en el mismo lugar. La vibración, el corazón resuena, el corazón vibra y entonces empezamos ahí a través de esa resonancia a conectarnos en esas esferas de la conciencia que dábamos en algún momento una enseñanza de esas esferas de la conciencia, porque empezamos a ser ubicados, readecuados. Así, algunos estén en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos, no importa, no importa. La multidimensionalidad empieza a organizar los corazones, las frecuencias humanas en esa misma esfera donde todos resonamos igual. Y por eso, gracias también a la tecnología, como lo decía hoy en una de las enseñanzas, gracias a ello, pero es que, pues para eso está, ¿no? Y de esa manera podemos compartir estos momentos y estos espacios de expansión, esos espacios de tener la oportunidad de reconocernos como quienes somos realmente. Entonces, no, gracias a todas y cada una de ustedes por permitirse estar acá, por permitirme a mí también entrar en sus espacios, en sus corazones y poder entregar lo mejor de todas estas enseñanzas. Soy muy bendecida, muy honrada por ello. Muchas gracias. Muy bien, familia bonita. Bueno, no sé si haya más compartir. ¿No? Ya estamos bien. Bueno, muy bien.
Muy bien, amorosas. Igual mañana tenemos nuestra meditación tanto en el servicio planetario como en el Círculo de las Rosas. Por ser festivo, lo vamos a hacer a partir de las 6 de la mañana en esos 4 días, o sea, jueves, viernes, sábado y domingo. Vamos a hacerlo a partir de las 6 de la mañana y nos reencontramos nuevamente en estos espacios de amor y luz para seguir realmente compartiendo. Gracias por ello, gracias por estar acá y bendecidas todas somos. Ajo. 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 Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias, corazones Bendecida lindos. noche, amada familia. Bendecida noche, tía Rochi, mi bella Minique, Luz Estela, Xochil, Claudita hermosa, mi bella Lucy, a todas, a Felicita, a Ivette, ¿a quién más está? Ay, Orlando, ¿cómo estás, Orlando? Pero ¿cómo así que nos saludamos a Orlando? Un divino crístico masculino presente. ¿Cómo estás? Bendecido eres. Gracias por tener esa presencia amorosa dentro de este grupo. Te abrazamos.